Buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada. Yo soy la jefe de estudios, Guadalupe, y quisiera primero daros las gracias por vuestra presencia y obviamente dar las gracias a Sergio y a Carmen porque yo creo que forman un equipo, por lo que me parece. Entonces, os comento. Yo hace poco conozco a Sergio en persona, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues por circunstancias habíamos tenido contactos, pero no en persona. Y al conocerlo en persona, pues he empezado a bucear un poco en lo que hace, en la repercusión que tiene, y la verdad es que estoy sorprendidísima de lo que está consiguiendo. Cuando era joven estudié algo que se llamaba el efecto mariposa. ¿Lo conocéis? Una película. Bueno, sí, también. Entonces, el efecto mariposa es algo así que como una mariposa en una parte del mundo puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Y claro, salvando todas las diferencias, yo digo, bueno, es que Sergio es el efecto mariposa, porque él no ha aleteado una vez, ha aleteado muchas, pero es que no ha provocado un huracán, es que ha provocado muchos huracanes. Porque cuando yo leo eso de que tiene 60 millones de qué, por favor, de visualizaciones, 200.000 seguidores en redes sociales, y digo, y todo desde Ponferrada. Digo, es un aliciente saber que desde nuestra tierra, con los medios que existen actualmente, se puede triunfar en el mundo. Es verdaderamente un aliciente. Yo creo que esto tiene que animar mucho a los emprendedores que dicen, pues, a lo mejor quiero estar en mi tierra, me quiero quedar aquí porque lo voy a conseguir desde aquí. Entonces, solamente ya, pues, dar las gracias una vez más a Sergio y a vosotros y que disfrutemos mucho de la conferencia. Venga, un saludito, ¿eh? Solo una cosita. Todo el mundo... Perdonadme, ¿todo el mundo tiene para el sorteo? ¿Todo el mundo? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Aquí vais a tener que currar. Hay que pensar, hay que pensar. Bueno, ¿se me oye? ¿Atrás se me oye? Sí, ¿se me oye bien? Bueno, lo primero, dar las gracias a Guadalupe por invitarme y muchas gracias a todos vosotros por venir, ¿vale? Lo que me decías de las mariposas es la teoría del caos. Luego, si quieres, otro día hablamos sobre el tema, que es muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por venir. Tengo que, a ver si lo veo bien, voy haciendo la mano. Vale. Lo primero, como todo, presentarme, aunque Guadalupe me ha presentado muchísimo mejor que lo que me voy a presentar yo. Bueno, yo soy Sergio, tengo un canal de YouTube que se llama Profesor 10 de Mates y doy clases o he dado clases de matemáticas, física y química durante los últimos 15 años, creo, más o menos, ¿vale? Y hace 4 años creé un canal que se llama Profesor 10 de Mates, bueno, y ahora tenemos 200.000 seguidores y más de 60 millones de reproducciones, que la verdad es que es una pasada. Yo prefiero tampoco pensar mucho en los números porque la verdad es que acojonan un poco, así que no suelo pensar. Bueno, siempre que hago una charla suelo hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de vosotros están suscritos a mi canal? Que levanten la mano. Bueno, los demás se pueden ir viendo. Pero bueno, ¿por qué molan las mates? ¿Por qué molan las mates? Las mates molan igual que mola todo, que estamos en la Escuela Oficial de Idiomas, porque mola mucho aprender, ¿vale? Yo sé que es cierto que a veces cuesta, entonces hay que intentar hacer las cosas que sean amenas y que sean divertidas, ¿vale? Yo siempre digo que las matemáticas y estudiar en general es como el ogro del rey, ¿vale? Es decir, si nosotros lo vemos un ogro feo, verde, que incluso, bueno, no sé si me trae mucho miedo, pero puede llegar a meter miedo. Sin embargo, cuando lo conocemos, nos damos cuenta que es simpático y que es divertido. Pues así son las matemáticas. Bueno, cuando Guadalupe me invitó, dije, yo siempre estoy dando la chapa, epa, ¿dónde vamos? Con que las matemáticas entran en todos lados. Entonces tenía que ver algo, o estudiar o hacer algo en la charla sobre algo que mezclase un poco las matemáticas con los idiomas. Bueno, antes de nada,
deciros, yo siempre soy muy pesado en mis vídeos, soy muy pesado en la vida real, con ciertas cosillas, y vale, es cierto que muchas veces estudiar, yo quiero llevar un poco la charla un poco a motivar a la gente a aprender o a estudiar o a mirar las cosas de otra manera. Es cierto que muchas veces pensamos que estudiar es un rollo, yo voy a decir que no hay 100 cosas más divertidas que hacer integrales o derivadas, pero bueno, todo tiene su porqué, ¿vale? Y sobre todo ahora, que yo creo que es muy importante, tenemos como una necesidad de hacerlo todo muy rápido. Vivimos en una sociedad de que queremos aprender todo súper rápido, ¿vale? Yo quiero ponerme a estudiar integrales y quiero ser una máquina de las integrales en 2 horas, ¿vale? Eso no puede ser, ¿vale? Es imposible. Habrá 4 genios en el mundo que son capaces de hacerlo. Todo requiere un tiempo. Es igual que los cursos de aprende inglés con 1000 palabras. A mí me gustaría aprender inglés con 1000 palabras. Yo sé más de 1000 palabras en inglés, sin embargo no tengo ni idea de inglés. Así que bueno, entonces quiero deciros que todo lleva un tiempo y que es muy importante la base. Tanto en el estudio de los idiomas como en el estudio de las matemáticas es fundamental tener siempre una buena base, ¿vale? Y la base lo da aprender los conceptos bien. ¿Por qué es importante la base? En el mundo de cuando estudiamos matemáticas o física y química, es lo que más controlo yo, muchas veces ocurre, sobre todo ocurre a los chavales, que llega un momento en su vida que por mucho que estudien, y no es que no estudien, bueno, hay de todo tipo, ¿vale? Pero por mucho que estudien, no logran avanzar, ¿vale? Yo estudio mucho para un examen de matemáticas, ¿vale? Y me doy cuenta que por mucho que estudie, pues yo, o sea, me planto allí, me saco un 2 y ya está. Y eso genera muchísima frustración y genera miedo realmente a los exámenes de matemáticas y puede ser lo mismo en inglés. Esto siempre, bueno, siempre en el 99,99% de las veces es debido a una falta de base. Es debido a que hemos aprendido las cosas realmente sin razonarlas, porque yo siempre digo, es normal, yo también lo he hecho y todo el mundo lo hace. Es decir, si yo puedo aprender las cosas de memoria en 5 minutos, ¿para qué las voy a intentar entender o aprender bien en 15? ¿Vale? Pero eso lleva un problema, porque el día de mañana, cuando nosotros queramos crecer, pues va a haber como un techo de cristal que nos impide mejorar. Y por mucho que intentemos avanzar y por mucho que estudiemos, vamos a ser incapaces de hacerlo. Bueno, con esto lo único que quiero dejar claro es que es muy importante la base en todos los estudios, ¿vale? Quiero que también quede claro que no podemos conseguir las cosas en un día. Todo tiene un recorrido, ¿vale? Simple y llanamente. Y el que esté estudiando, ¿cuántos hay que están estudiando aquí en el instituto? ¿Cuánta gente? Joder, ¿cuánta gente? Vale, guay, guay. Me alegro. ¿Cuántos de vosotros odiáis las matemáticas? Que estén estudiando en el instituto. No veo ningún brazo levantado, eso me gusta. No. ¿A cuántos les gusta realmente las matemáticas? ¿Es su asignatura favorita? Y si no es su asignatura favorita, es la segunda, la tercera, la cuarta. Venga, que levante la mano. ¿Vale? Bueno, vemos que hoy he triunfado. ¿Vale? Veo muchas manos levantadas. Bueno. Pues las matemáticas están muy bien, pero a veces generan frustración. ¿Alguien ha estudiado mucho para un examen de matemáticas y ha sacado muy mala nota? Pero esto es general, no solo... vale para todo el mundo. Pero ha estudiado mucho, no digo de estar el día antes entero estudiando ahí a última hora, después ir corriendo. De hecho, ha estudiado mucho. Alguien, venga, que levante la mano. Estos son descuestillas. Vale. Bueno. Vale, ¿ya alguien ha estudiado poco para un examen de matemáticas y ha sacado muy buena nota? Sí, bueno, pues... enhorabuena, enhorabuena. Vale, eso es tener suerte. Vale, bueno, entonces... La criptografía. Entonces, cuando pensé qué hacer con el inglés y con las matemáticas, pensé inmediatamente en la criptografía. Vale, entonces... ¿Por qué? Porque el lenguaje es las matemáticas son un lenguaje universal, ¿vale? Siempre decimos eso, ¿vale? Y los idiomas también son otro lenguaje. Entonces, siempre es muy importante, por ejemplo, yo siempre digo, yo veo un problema de matemáticas y lo veo y lo miro y mucha gente lo ve y lo mira y no entiende nada, ¿vale? A mí eso me pasa con los idiomas, realmente. Yo miro algo en francés, en inglés aún bueno, decentillo, o escucho una conversación en inglés y no me entero nada. Eso es realmente la criptografía, ¿vale? La criptografía es muy importante en nuestros días. Os hablaré un poco de la historia, bueno, las cosillas por ahí de criptografía, pero es de las cosas más importantes que hay ahora para nosotros y tiene toda su base matemática.
¿Sabéis lo que es la criptografía? Ocultar alguna verdad. Bueno, sí, más o menos. Bueno, la criptografía, bueno, no tengo el móvil aquí, pero da igual. Nosotros siempre cuando cogemos el móvil y compramos algo por internet o simplemente ponemos cualquier correo electrónico, lo que sea, nosotros estamos enviando a quien quiera recogerlo todos nuestros datos. ¿Vale? Si hay alguien que no es un ladrón o un espía y nos quiere coger esos datos, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de informática lo recoge. ¿Vale? Yo compro por internet, si alguien se queda con mis datos bancarios, pues vaya alegría mía, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso es la criptografía. La criptografía lo que hace es encriptar el mensaje, es decir, ocultar el mensaje para que solo, si yo soy el emisor, solo el receptor sea capaz de descifrarlo y entenderlo. La gente que está por el medio y que tiene acceso al mensaje no sea capaz de leerlo, ¿vale? Entonces, hoy en día es fundamental, ¿vale? Porque si no, vamos, yo no tendría dinero en el banco y la mayoría de vosotros supongo que tampoco. Entonces es muy importante. Y también ha sido muy importante a lo largo de la historia porque las guerras se han ganado y se han perdido por criptografía, ¿vale? Os voy a contar un poco de historia y luego vamos a hacer alguna cosilla, ¿vale? La primera noticia de la criptografía es esto de aquí que hacían los espartanos. Lo que hacían era muy sencillo. Tenían un cilindro, ¿vale? Enrollaban en el cilindro un papel y escribían el mensaje. Lo desenrollaban y lo enviaban, ¿vale? Y luego el receptor tenía que tener el mismo cilindro y lo envolvía y lo leía perfectamente, ¿vale? Bien. Cuenta la leyenda, esto no será verdad, que las primeras veces lo probaron y enviaron a un jambo a enviar una noticia a uno de estos y claro, cuando llegó lo primero que hicieron fue matarlo, porque en el mensaje ponía mata al mensajero, ¿vale? Entonces yo supongo que si lo hubiese leído bien, lo hubiese sido capaz de descifrarlo, no lo hubiese enviado, ¿vale? Este es lo primero. Entonces os dais cuenta que esta criptografía tiene una debilidad. ¿Alguien sabe decirme cuál es la debilidad, el problema que tiene? ¿Cómo es fácil pues saberlo, ¿no? Yo quiero robar el mensaje, ¿alguien sabe decirlo? Seguro que lo sabéis todos. Pues el que tenga el cilindro, ¿no? Pues ya roba el mensaje y es capaz de descifrarlo. ¿Sí, no? ¿Sí? Bien. Luego aquí tenemos a Julio César. Julio César, en las guerras, utilizaba un método que era muy sencillo. Era muy sencillo y, bueno, ya lo explicaremos. Lo que hacía era, en el siglo I a.C., era esto de aquí, ¿vale? Era correr el abecedario. Él enviaba los mensajes a sus generales y lo que hacía era correr el abecedario 3 unidades, ¿vale? En vez de poner la letra A, ponía la D, en vez de poner la letra B, ponía la E. Bueno, no voy a estar así media hora diciendo todas las letras, pero es lo que hacía, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, es bien sencillo, vamos a intentar transformar la palabra matemáticas. ¿Vale? Pues lo que haríamos, cogíamos la M, ¿dónde está la M? ¿Vale? Pondríamos una O, ¿verdad? En vez de poner la A, pondríamos una D, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo resuelto, no os preocupéis. Vale, lo veis, ¿no? Pues iríamos poniendo cada letra, ¿vale? Este sería el mensaje original, ¿vale? Este es el mensaje que llevaría el mensajero, ¿vale? Y luego, cuando llegaría, pues el general o quien fuese tendría que descifrar el mensaje, pues haría el sentido inverso. ¿Eso lo entendéis? ¿Alguien no lo entiende? Sí, es fácil, en vez de la O pasaría... Lo estoy preguntando por algo, ¿vale? La O, porque luego el examen, sorpresa. La O, la M, vale, bueno, sí, se entiende perfectamente, sería pasar, ¿vale? Bueno, entonces, antes os dimos un papelín, que vamos a hacer un sorteo, ahí de esos 5 libros y uno que tengo ya rojo más, de esos 6 libros, pero claro, lo tenéis que comprar, eso de que sea sorteo tampoco mola mucho. Entonces, lo que me tenéis que hacer es... ¿Tenéis todos el papelín? Sí. ¿Y tenéis boli y lápiz? No. Sí, tenemos. Bueno, en silencio y sin chivarse, A ver, ¿por dónde? Tenemos para contar. Bueno, lo que voy a hacer, vale, es que mientras os preparáis, para que no haya gente que pilla antes que antes, os voy a poner una frase, vale, encriptada, y siguiendo eso de ahí lo tenéis que desencriptar, vamos, es como blanco y botella, porque os voy a dar el chisme y todo, vale, pero bueno,
Y tiene que ser, esto es como los concursos de la tele, exacto, si falláis una letra, mala suerte, que no os vale. Bueno, sorteo, venga, vamos a ello. Bueno, entonces, lo que tenéis que hacer es desencriptar este mensaje, ¿vale? Imaginaros que por lo que sea, yo soy Julio César, ¿vale? Y envío este mensaje a mi general, ¿vale? Tenéis que poner vuestro nombre también, porque claro, ahora no me había dado cuenta que claro, yo cojo la paleta, está bien, y luego digo, ¿y de quién es? Claro, y luego yo supongo que yo levantaría la mano. Es como ¿qué? Encriptado también. Sí, no, solo desencriptado. ¿Vale? No, el nombre no es encriptado. De lo pasáis de verde a negro. Sí, esto está encriptado, lo tenéis que desencriptar. ¿Vale? Pero poner vuestro nombre. Pues preguntaré y todo el mundo levantará la mano, ¿vale? Mira, os voy a contar una historia, ya de paso mientras curráis un poco, que lo ponía mi madre con esto de no poner el nombre. Mi madre un día estaba en una tienda y encontró un billete de 50 euros en el suelo y tuvo la brillante idea de cogerlo y levantar y decir, ¿alguien ha perdido un billete de 50 euros? Bueno, pues que esto no sea lo ¿es muy difícil? No. Ya está. No os chivéis, ¿Alguien tiene dudas? Si os dais cuenta, este método, que funcionó muchísimo, realmente en su época, es muy fácil de descifrar, ¿vale? De romper el encriptado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo corro las letras, ¿podríais alguien decirme cuántas? Hay 27 letras en el español. He puesto la ñ, que está ahí, ¿vale? No he puesto la ñ, hay 27. Entonces, ¿alguien sabría decirme cuántas opciones de este tendría este encriptado? Mira, eso es que sacan buenas notas en matemáticas. Vale, dime, ¿cuántas? ¿Cuánto? 27 factorial. Vale, eso es una variación con repetición, ¿no? Sin repetición, no, 27 factorial no. Porque nosotros solo corremos, lo que hacemos es correr, entonces podemos correr 1, ¿no? Una posición, podemos correr 2 posiciones, podemos correr 3 posiciones, podemos estar así contando hasta 26. Porque si corro 27 posiciones, volvería al principio, ¿vale? Luego descifrar este tipo de mensajes, luego viene 27 factorial. Es muy sencillo porque, bueno, lo voy probando, ya está, que acierto. ¿Vale? Luego, este método, a lo largo del tiempo, pues se perdió porque es muy fácil de romper este descifrado. ¿Estáis ya todos? ¿Ya acabasteis? Sí, bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, era fácil, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Vale, luego lo recogemos. Pero no os chivéis, que vea que se chive luego no. Venga, entonces, el siguiente paso, ¿cuál iba a ser? Pues el siguiente paso, pues no hacerlo corrido, ¿vale? Es decir, a cada letra designarle una letra aleatoriamente o la que quiera el que haga el código cifrado. Incluso se podrían poner símbolos, aquí he puesto la fi, símbolos, incluso números, no he puesto números, pero podríamos poner números. ¿Vale? En el caso anterior había 26 posibilidades, ¿vale? ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo, ahora matemáticas, pues ahora con este código que me he inventado yo, pues sería así, ¿vale? Igual que antes, el general o quien fuese que tuviese este código iba arriba y lo descifraba, ¿vale? Lo de antes teníamos 27. Sí, teníamos 26 opciones, ¿vale? Ahora, sin embargo, solo utilizando las letras del abecedario, tendríamos lo que me decía, ¿cómo te llamabas? Daniel, como decía Daniel, tendríamos 27 factorial, casi aciertas, casi, por poco, una diapositiva más y ya está, ¿vale? Si nosotros hacemos 27 factorial, que 27 factorial, para que no se acuerde, ya sé que os acordáis todos, ¿vale? Es una permutación, sin repetición, bueno, venga, es multiplicar 27 hacia atrás. Los factoriales eran así, 3 factorial era 3 por 2 por 1, que es 6, 4 por 3 por 2 y por 1, que es 24, y ya no hago más porque si no quedo mal. ¿Vale? Entonces vamos multiplicando hasta atrás. Y eso da, más o menos, que casi peto la calculadora, 1,089 por 10 a la 28, que es un 1 seguido de 28 ceros. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces,
¿Qué creéis? Vale, en el anterior teníamos 26 opciones. Ahora tenemos ese número, que no sé decirlo, de opciones. ¿Creéis que es posible romper este código sin tener la clave? Pregunto. Tenemos, no sé ni cuántos números es, ¿vale? Vale, es más, ¿alguien tiene una idea de cómo se puede romper este código? Bien. Aquí, ¿qué pone? Profesor de 10 de qué, no pone. ¿De qué es la charla? Pues nos van a ayudar las matemáticas y cuando lo veáis ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Porque puede parecer que es muy complicado, ¿no? Sí, porque tengo otras opciones, pues yo empiezo, pruebo, digo, esta es la A, esta es la B, la C, pruebo a ver si saco alguna frase por ahí coherente, ¿no? Pues voy cambiando y cuando haga los 100.000 trillones de millones que tiene esto, pues habré acertado, ¿vale? O a lo mejor tengo suerte, ya la primera acierto, ¿eh? Pero como metas símbolos, ya no son 27 factorial, ya serían números mucho más grandes, ¿vale? Entonces, lo que hace es simplemente una estadística, ¿vale? Porque todo idioma tiene mucho más probabilidad unas letras que otras. Y lo que se hace es eso, es contar letras, ¿vale? Si os dais cuenta, la E es la que más aparece en el español, ¿vale? Entonces yo digo, ¿cuántos simbolillos, yo qué sé, de almohadilla hay? Pues es el que más hay, pues ese casi seguro que es la E, es cuestión de contar, ¿vale? ¿Cuántos simbolillos de, yo qué sé, del interrogante hay? Es el segundo, pues esa es la A. Y así es como se descifran los códigos, ¿vale? Y es muy sencillo si te das cuenta, hay el cajón, ¿verdad? En el español tengo una estadística, el orden sería este de aquí, ¿vale? Que a lo mejor coincide y el que más no es la A y es la E, pero bueno, eso nos daríamos cuenta rápidamente, ¿vale? Y luego, hombre, a lo mejor la W, pues si no la identifico, tampoco creo que pase, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que si cambiamos las letras en orden, esto lo podemos descifrar también muy fácilmente, ¿vale? ¿Alguien sabría decirme cuál es el siguiente paso? Venga, hombre, sé que lo estáis pensando. Bueno, como decimos, la E se cazaría rápido porque es el simbolillo que más aparecía, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es, pues en vez de poner un símbolo, ponerle varios, ¿vale? Sí, ¿no? Y en vez de la E ser en la almohadilla, pues le ponemos en la almohadilla, el interrogante y la J. Y entonces ese problema que tiene ya desaparecería. Sí, lo entendéis, ¿no? Vale, bueno, pues eso, que es muy interesante, es lo que hizo el Gran Capitán y Fernando el Católico, ¿vale? Hace como, en febrero creo que fue, salió una noticia, yo sé que leo noticias un poco raras a veces, digo, ¿cómo lo leíste eso? ¿Vale? Bueno, pues que habían conseguido descifrar unas cartas del Gran Capitán con Fernando el Católico en la Guerra de Nápoles, ¿vale? Y lo que hacían era un código como este, esto lo he inventado yo, ¿vale? No es el del Gran Capitán ni nada más. Pero bueno, lo que hacían era coger a unas letras, a las más comunes, pues darle varios simbolillos, ¿vale? Hacían eso. Y también tenían otra cosa que, ahora no me acuerdo cuáles eran las palabras clave, pero por ejemplo, para poner capitán, pues ponían un símbolo, para poner otro, y entonces así era mucho más difícil de descifrar. Bueno, os comento una curiosidad, porque ¿se me oye bien atrás? Sí. Porque salió a bombo y platillo que lo habían descubierto, descifrado estas cartas del Gran Capitán, y yo he leído por ahí, por ejemplo, en el siglo XIX un inglés ya lo había descifrado, ¿vale? Y si miráis por internet, hay un blog que es muy interesante que se llama El Profe de Física, ¿vale? No me acuerdo, Raúl Girán, bueno, no me acuerdo cómo se llama el chico, que en el año 2006 ya hizo una entrada en el blog y donde descifraba las cartas, ¿vale? Así que bueno, lo tenéis, no sé, pero bueno, estaba ahí, porque encima, pues yo lo he leído mucho porque hay una polémica, porque se escribió a TNI, que ya os envié yo en el año 2006, que fue a la biblioteca, porque está todo en la Biblioteca Nacional, y lo descifré, no sé qué, bueno, si queréis una historia muy interesante, ¿vale? Entonces, y cuenta también cómo consiguió descifrar esto, porque esto que hay aquí, la estadística no nos ayuda, ¿vale? Pero él dice que fue súper fácil descifrar. ¿Por qué? Porque cometieron el error de escribir párrafos, palabras en español seguidas de código, ¿vale? Entonces, claro, tú si lees, tengo ahí unas frases, tú muchas veces sabes continuar, tú sabes continuar,
ya detectas unos símbolos, ya que detectas unos símbolos, pues es cuestión de currarte un poco, pero lo sacas echando leches, ¿vale? Entonces él le explica también en su blog, no me va a enrollar, ¿vale? Porque bueno, cómo lo fue haciendo paso a paso, es entretenido, ¿eh? No es tanto rollo, ¿vale? Y es eso de ahí. Entonces, claro, la cosa muy importante del código es que, pues no dar pistas, ¿vale? Bueno, para adelante. Bueno, después, antes del cilindro de Jefferson, ¿vale? Por ejemplo, es muy interesante Cardano. Cardano en el Renacimiento, Cardano era un matemático, creó otro método de criptografía, que además es muy usado hoy en día, a lo mejor no tanto no, que simplemente hacía láminas, ¿vale? Con rejillas, y esas eran las palabras que él tenía que leer. Entonces escribía un rollo y lo de las rejillas es lo que él creía escribir, ¿vale? Es como yo, por ejemplo, cuando estudiaba y hacía exámenes tipo test, me hacían exámenes tipo test, yo siempre decía, joder, si tengo la rejilla del profesor, lo peto, ¿vale? Pues es lo mismo, ¿vale? El que tenga la rejilla sabe lo que hay y lo que no, ¿vale? Es un buen método, yo siempre lo pensé, joder. O también otro método, hablando de estadística y eso, yo decía, joder, si el tío este siempre tiene la misma rejilla, si el mes pasado, el trimestre pasado era el A, B, B, C, D, E, pues este mes no me lo va a cambiar la plantilla, digo yo, ¿no? Digo yo, no va a hacer otra. Yo no la haría, ¿eh? Bueno, pues es otro método de sincretación, ¿vale? También comentaros que un amigo mío que es profesor dijo que el examen más fácil, bueno, esto no tiene que ver con esto, pero bueno, lo cuento y ya está. Que ha hecho en su vida, esto para los que hagáis exámenes o tengáis exámenes tipo test, que había hecho en su vida en clase que pensaba que todos los alumnos iban a sacar un 10, lo hizo tipo test y todas eran la correcta, la opción A, ¿vale? Y nadie puso todo la opción A, ¿vale? Bueno, lo siguiente es el cilindro de Jefferson, ¿vale? Del siglo XVIII, Jefferson fue presidente de los Estados Unidos. Bueno, esto es muy interesante por lo que os va a contar, ¿no? ¿Vale? Lo que hacía era hacer un cilindro con aros, ¿vale? Y escribía ahí lo que él quería, ¿vale? Entonces, esta era la frase central. El que sepa inglés sabe que pone Cool, Jefferson, Will Stipper. Bueno, más o menos mola el cilindro de Jefferson. Supongo que pondrá eso, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Y entonces cogía y pues escribía la frase, cogía uno de los dígitos de las otras líneas, la que él quería, escribía eso, y esto creo que ha sido en bastantes películas, y el que recibía el código, pues lo colocaba y sacaba la frase, ¿vale? Si os dais cuenta, habría que tener los mismos cilindros y estar igual de distribuidos. Si alguno estuviese colocado de distinta manera, pues este método no funcionaría, ¿vale? Entonces es un método que, bueno, si yo tengo el cilindro, cojo el mensaje, vale, lo traduzco echando leches, ¿vale? Entender lo que quiero decir, sobre todo porque los cilindros tenían que estar numerados y bien colocados, porque si no serían capaces, ¿vale? Luego buscábamos ahí la frase que tuviese un poco de sentido y ya está, no tiene más. Esto viene a cuento porque ¿cuántos han visto la película Enigma de Alan Turing, de la bomba y tal? ¿Sabéis cuál es? La de que descifraron los códigos nazis y todo eso. Bueno, pues ahora vamos a hablar. Vale, esta es la máquina Enigma. Y la máquina Enigma funcionaba prácticamente igual que el cilindro de Jefferson. Lo único que lo hacía de forma mecánica, ¿vale? Esto es como si fuese... bueno, os explico cómo funcionaba. Aquí tenía 3 cilindros, ¿vale? Luego, aquí tenía un teclado que era igual, aquí esto de aquí es un teclado que era exactamente igual que las máquinas de escribir de toda la vida. ¿Alguien nunca ha visto una máquina de escribir? No, seguro que hay algún chaval que no, ¿vale? Las máquinas de escribir de toda la vida, ¿vale? De esas que pom, 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 pom. La única diferencia es que en vez de escribir, se encendía una luz, ¿vale? Yo, por ejemplo, escribía la N y se encendía, yo que sé, la T, ¿vale? Y no sé, por lo que mucho pensaba, no se escribía, se mandaban en papel. Se escribía, se traducía al papel, luego por código Morse se enviaba. Después el otro recibía y lo descifraba. Bueno, ¿cómo funcionaba? Aquí había 3 cilindros, parecidos a los cilindros de Jefferson, ¿vale? Bien. Y después, lo más interesante es que aquí tenía un cableado, ¿vale? Este cableado era el motivo mayor de su seguridad. ¿Por qué? Porque es igual que el pin de nuestro móvil. Cuando nosotros abrimos el móvil y hacemos 374 o hacemos el dibujillo, este era igual y cada máquina tenía uno, supongo. A lo mejor, no, sí, debía tener cada máquina uno. Entonces el que
el que trabajaba con la máquina era el único que sabía cómo funcionaba, ¿vale? Cuáles eran las posiciones que tenía, ¿vale? Por eso siempre las enchufaba. Y si robaban la máquina Enigma, que habían robado los aliados, varias veces eran incapaces de hacer que funcionase, porque esto tiene muchísimas probabilidades. Bien. Después, también, aquí había 3 cilindros. Y estos números que hay aquí, que son los importantes, indicaban, en total, la máquina del Enigma tenía 5 cilindros. Y solo se ponían 3. Y cada uno de ellos una determinada posición. A ver si se entiende. Y la posición y el cilindro venía indicado en estos 3 números. Vale, entonces yo me ponía a escribir el código, cada vez que tocaba una tecla, giraba un cilindro, cada vez que giraba este 4 o 5 giraba el otro, entonces iba cambiando de letras todo el rato. Nunca la N volvía a ser, si la primera, esto es una H, ¿no? Escribe, bueno, esta es una N, era una U, pues la siguiente N sería una I y la siguiente N que hubiese sería una O. Nunca repetían palabras, ¿vale? Entonces, iba cambiando, el que recibía el código, pues ponía en esos 3 números, le daba el botón, creo que está por aquí, para cambiar, escribía el código que le llegaba y empezaban a encenderse las luces para descifrar el código. ¿Entendéis cómo funciona? Porque tiene un rollo de la leche. ¿Vale? Entonces, la clave estaba en estos 3 números de aquí. Si yo sé estos 3 números de aquí y sé conectar la máquina, pues ya puedo descifrar cualquier cosa. Estos 3 números de aquí cambiaban todos los días. Los alemanes tenían un código mensual y cada día pues, era un código distinto. A las 12 de la noche se cambiaba y por eso eran incapaces de traducirlo. ¿Vale? ¿Cuál fue su problema y cuál fue su debilidad? ¿Lo tengo por ahí escrito? ¿Vale? Para poder descifrar algo siempre hay que buscarle una debilidad. La debilidad que tenía es que la letra nunca se repetía. Lo que quiero decir es esto, que la B nunca era B. ¿Vale? O que la F nunca era F. ¿Vale? Y gracias a eso pudieron estudiar una combinación de casos que no eran posibles. Y entonces, esta máquina tiene, tiene casi tantas opciones como lo que decíamos antes. Tiene 1,58 porque solamente opciones posibles de configurarse. ¿Vale? Entonces, intentar descifrar eso era imposible. Sin embargo, sabiendo que nunca se podía repetir, pues eso bajó no sé a cuánto, pero seguro que bajó a 10 o menos incluso. ¿Vale? Teniendo la máquina Enigma como la tenía, sabiendo cómo funcionaba, aunque no supiesen los códigos, sí delimitaron un poco cómo podía ser. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que los alemanes, a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, creo que era, lo tendré por ahí de forma de chuletilla, esto es la chuleta que tenemos para... Vale. Pues a las 6 de la mañana pues enviaban el típico, no sé por qué muy bien, mensaje de buenos días, no sé qué, pues hoy va a hacer calor y no sé qué, no sé cuánto, y acababan con Heil Hitler. Vale, entonces también esto era muy interesante, porque sabíamos las últimas palabras, y eso también nos ayudaba al código. Después, buscaban palabras del tiempo, y también nos hallaban. Y con todo eso, Alan Turing hizo un algoritmo. ¿Vale? Un algoritmo. ¿Alguien sabe lo que es un algoritmo? Porque ahora todo el mundo dice el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. ¿Alguien sabe? Sí, hombre, sí sabe lo que es un algoritmo, ¿no? Sí, Es una fórmula matemática, simplemente. Es una fórmula y que yo meto en los números y me da otra cosa. Entonces, hizo un algoritmo que lo descifraba. Hizo una fórmula para resolver el problema. ¿Vale? Simplemente. ¿Qué ocurre? Que, claro, la fórmula había que hacer muchísimos cálculos en muy poco tiempo, porque ellos tenían que descifrar el código, esas 3 letras que decía al principio de la mañana, y entonces una vez que descifraban esas 3 letras, ya podían descifrar todos los mensajes de los alemanes. Pero al día siguiente tenían que volver a hacerlo, y al día siguiente tenían que volver a hacerlo, porque los alemanes cambiaban esos códigos todos los días. Entonces tenía que hacerlo todos y todos y todos los días. Entonces, para poder hacer esos cálculos, inventó la máquina bomba, que se llama. ¿Vale? Alan Turing se dice que es el padre de la informática, porque esto seguramente sea la madre de todos los ordenadores que tenemos ahora, porque realmente una computadora, un ordenador es una máquina de calcular. No sabe pensar, pero sí es capaz de hacer muchísimas operaciones en muy poco tiempo. Vale, bueno, comentaros. Bueno, pues esto es un poco la historia y por eso se ganó seguramente la Segunda Guerra Mundial. Vale. Los aliados también tenían una máquina Enigma, por ejemplo. Pero la diferencia, no me acuerdo muy bien, Tippes creo que se llamaba, la diferencia, nunca los alemanes la pudieron descifrar
Y la principal causa de que los alemanes no la pudiesen descifrar es porque en la máquina de los aliados sí se repetían las letras, ¿vale? Es decir, la A sí podía ser una A, la B sí podía ser una B. Entonces, los cálculos eran como 100.000 millones de veces mayores los que tenían que hacer, ¿vale? Y tampoco tenían esta máquina, que bueno, que aunque la máquina, esta máquina bomba, la hizo Alan Turing, se basaba en una máquina que habían hecho los polacos, ¿vale? Que tampoco, bueno, más adelante. Bueno, y por último, acabo con una historia que es muy interesante, ¿vale? Porque prácticamente todos los códigos se han podido descifrar. Ahora mismo, por ejemplo, se utilizan los números primos. ¿Alguien sabe decirme quiénes son los números primos? Los primos son los que no salen de otro, dejados. Bueno, sí, más o menos. Son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el 1. ¿Vale? Por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 2, pues no es un número primo. El 5 es un número primo que no tiene ningún divisible. Bueno, pues ahora se utilizan mucho los números primos para hacer encriptados, ¿vale? Por eso muchos matemáticos se están dedicando a calcular o a encontrar números primos nuevos, porque hay muchísimos, pero se necesitan muchísimos más según avanza la informática y todo. Bueno, pero el mejor método que hubo en las dos guerras, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no fue ninguna máquina ni nada por el estilo. Fueron los indios navajos y los vascos, ¿vale? Y el euskera. Y esto es cierto, ¿vale? Es decir, los americanos utilizaban a los navajos para sus comunicaciones por radio. Y es que, claro, los navajos solo se entendían los navajos y nunca fueron descifrados. Supongo que la misma chapa que a los chavales de todos los días, porque siempre están con lo de que, ¿y esto para qué sirve? ¿Vale? ¿Para qué sirve saber navajo? Pues mira, se haga una guerra por eso. ¿Para qué sirve saber euskera? ¿Para qué sirve esto? Sirve porque lo que hagan las máquinas, pues seguro que lo hacen mejor que nosotros. ¿Vale? No, más rápido. O, bueno, sí, tienes razón, mejor no, más rápido, pero no mejor, es cierto. Sin embargo, hay muchas cosas que las máquinas son incapaces, ¿vale? Y el día que no sepamos hacer las cosas que no saben hacer las máquinas, estamos jodidos. Así que para eso sirve eso, ¿vale? Y muchas gracias por venir. Y nada más, si alguien tiene una pregunta o algo, me la puede hacer. No sé si he sido muy rápido o no. ¿Alguien que quiera sacar papeles? Bueno, Finalmente, bueno, ¿cuál era la solución? Porque yo lo escribí, pero no sé la solución. Bueno, vamos a ver, son 5 libros, ¿no? Nosotros 5. Vale, y yo he traído uno, por si hay alguien de segundo bachiller y lo quiere. Los libros son estos, pero si alguien quiere cambiar, es decir, vamos a hacer un sorteo de 6, si queda para el final. Este es, así hago un poco de spam, de publicidad, este es de segundo de bachiller solo, ¿vale? Es un libro técnico, ¿vale? A muchos de vosotros les va a encantar, Tributos integrales y límites y cosas de esas, ¿vale? Para preparar la selectividad. Vale, así que al que le toque, que elige, ¿vale? Venga, aquí sacando y leyendo. Tenemos... Sí. Venga. Espera, primero hay que... Este no está bien, ¿no? Este no está bien. A ver si va a venir uno que está bien. ¿Tampoco está bien? ¿Vosotros me sisteis bien? Sí. Sí, vale. A ver si me equivoqué yo. Este está bien, ¿no? Sí. Venga, ¿de quién es? De Alberto... ¿Qué por aquí? Frenadillo, puede ser. Venga. No, coge tú el que quieras. Vale, voy a coger más. Gracias a ti, hombre, por venir. ¿Está bien? Sí. Sergio, dígalo. Ángeles Helguera. Venga, dale vueltas, por favor. Solamente deciros que a los ganadores luego os dedica el libro. Si queréis, si queréis. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Claro.
Sí, está bien. María Luisa González. Venga, siguiente. Venga. Está bien. Felipa. Veo que el de integrales no lo quiere. A mí es el que más me gusta, ¿eh? Ay, sí, regalar, sí. Sí, la salud. Rubén Eubelos Vega. Ya tienes uno. Integrales, quieres, Ah, sí, verdad, sí, todavía he regalado ya, sí, verdad. ¿Quieres este entonces? El otro, ¿no? Vale, luego te lo firmo. Vale, luego hablo contigo. Gracias a ti, hombre. Venga, luego hablamos, vale. Bien. Almudena. Habría que poner un apellido. A ver si hay dos Almudenas. Ya no hay que hacerlo. Ya no hay más, no saquéis más. Sí, es eso. Gracias a ti, hombre. Bueno, mala suerte para los que no lo hayan ganado, pero lo podéis comprar, ya sabéis.